Bueno, eh, ahorita sí estamos grabando. Muy buenas noches nuevamente. Veo que se acaba de conectar también Julie. Bienvenidas, Erika, Paula, Julie. Esperemos que se puedan conectar otros compañeros más adelante. Eh, bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este espacio. Yo sé que ya terminando bloque tenemos muchas ocupaciones, estamos cansados, agotaditos, con una cantidad de trabajos encima, pero estos espacios pues también son importantes. Igual voy a subirles también la grabación. Bueno, quiero empezar hablando con ustedes un poquito frente a la circular o el comunicado que ustedes tienen en su página de inicio. Como saben, se venía generando pues como un debate con relación al CONEX, al Ministerio de Educación, a una cantidad de angustias que tenían los estudiantes. No sé si tuvieron la posibilidad de acceder a ese comunicado, si lo estuvieron leyendo, qué piensan al respecto. Estamos un poquito más tranquilos. Cuéntenme. Ok, Erika me dice que sí. Profe, Dime. hola, sí. Hola. Por el grupo que nosotros tenemos de trabajo social, estamos pues el día que publicaron la imagen de que nos dimos cuenta, nos alegramos mucho, pues quedamos más tranquilos. Qué bueno, esa es la idea. Han estado pues como muy calladitos frente al tema y por eso quería como conversar un ratico frente a ello porque sé que muchos de ustedes estaban bastante angustiados que no nos van a otorgar la tarjeta profesional, entonces que si seguimos, que si no seguimos, que tenemos temor de que puedan eh, más adelante pues como presentar dificultades el programa, pero ya saben que no. Pues gracias a Dios la universidad realizó pues como todas las gestiones pertinentes y el Ministerio de Educación nos da un aval que es muy importante, así que ya podemos estar tranquilos por ese lado. Entonces, bueno, que creo que son muy buenas noticias pues para todos, obviamente. Muy bien. Bueno, yo creo que ahorita sí, entonces pasamos al tema específico que nos convoca como en este encuentro y es como hacerles una pequeña explicación frente a la relación que nosotros tenemos entre los problemas sociales y la intervención del trabajo social como tal, que creo que es lo que a todos nos interesa. Y para realizar, digamos que esta pequeña socialización, me basé en algunos textos y videos del docente Alfredo Carballeda. No sé si de pronto lo han escuchado o han leído de pronto textos de él, alguna de ustedes. Ay, Erika nos abandonó. ¿Qué pasó con Erika? Bueno, veo que tanto Paula como Julia están escribiendo. Bueno, resulta que, ok, Julie me dice que no lo ha escuchado. Perfecto. Bueno, de ahora en adelante es muy posible que lo escuches con más frecuencia y sería rico que de pronto accedan a alguna bibliografía sobre él. Alfredo Carballeda es docente, él es licenciado en servicio social. Ustedes saben que pues la profesión ha tenido como varios momentos. Entonces anteriormente era catalogado como servicio social en algunas universidades, pero también es magíster en trabajo social, es investigador, incluso en el año, creo, 2011 estuvo apoyando la creación del programa de trabajo social en Cartagena. Así que, bueno, es un profe que hace como unos aportes muy interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el análisis de qué son los problemas sociales y cómo entonces enfocar la intervención social desde el trabajo social, específicamente en este campo, pues como de las problemáticas sociales, que incluso sabemos que básicamente, y él mismo lo dice en sus textos, el trabajo social
¿Cuál es el centro del trabajo social? Pues los problemas sociales, las necesidades y demás. Entonces se centra mucho como en este tema y por eso me parece importante poderlo traer como a colación en este momento. Eh, y precisamente pues Alfredo Carballeda nos dice que, que un problema social, digamos que parte de una condición subjetiva, pero que se convierte en una condición objetiva. ¿Y por qué se da de esta manera? Porque él nos dice pues que un problema existe en la medida en que nosotros lo reconocemos como tal, en la medida en que la sociedad asuma como tal las problemáticas. Entonces, por eso él nos habla de una visión subjetiva y que cuando se convierte en una condición objetiva es donde ya empezamos a hablar de una problemática social como tal. Ok, Paula también me dice que no, bueno, perfecto. Entonces ya pueden tomar por ahí notica, Alfredo Carballeda, y pues van a encontrar algunos textos sobre él, o incluso videos. Él tiene muchísimos videos en YouTube también muy interesantes. Muy bien, entonces, partiendo de esta premisa de que los problemas sociales de alguna forma son una condición objetiva de una visión objetiva, de acuerdo a lo que él nos comparte, eh, digamos que hay como algunos asuntos claves a tener en cuenta, y es que él nos habla mucho desde una visión teórico-metodológica y me parece muy interesante porque primero como que nos aterriza los conceptos y luego con ejemplos nos cuenta entonces sobre cómo intervenir sobre una problemática específica, ¿cierto? Y nos cuenta también que este tipo de problemáticas deben construirse a través de un consenso, o sea, que un problema se convierte en un problema social como tal, valga la redundancia, cuando por un grupo de personas o una comunidad se llega a un consenso y se decide que en efecto esa es una situación problemática que está trayendo algún tipo de afectación. Y relaciona, ustedes recuerdan que en algún momento en el curso de fundamentos, incluso no sé si lo están viendo en este momento o ya lo vieron, porque sé que se me cruzan algunos estudiantes en estos dos cursos, él nos dice que el problema social siempre será un efecto de la cuestión social, ¿cierto? Que ya lo vimos en el curso de fundamentos. Y que lo interesante de alguna forma de los problemas sociales, pues viendo también la parte positiva, porque finalmente son nuestro objeto de intervención, se convierten en algo que es visible precisamente para que pueda tener algún tipo de transformación, pues de lo contrario no nos daríamos cuenta de ello y de su presencia como tal. Entonces, él nos hace un cuestionamiento frente a cómo entender el problema desde la intervención social. ¿Dónde ubicamos esa intervención social? ¿Desde dónde la realizamos? ¿Cuáles son como esos aspectos entonces que nosotros tendríamos que tener en cuenta cuando vamos a analizar alguna problemática social como tal? Eh, y él nos relaciona la intervención social, él habla todo el tiempo sobre algunos escenarios, él nos dice que los escenarios de intervención son escenarios donde tenemos actores, él lo habla como una obra de teatro, ¿cierto? Entonces, es muy chévere como esa analogía que él hace porque relaciona como esos escenarios donde nosotros realizamos intervenciones con un contexto donde tenemos unos personajes, ¿cierto? Unos actores, donde cada actor tiene un rol, cada actor tiene un lugar, cada actor tiene como una necesidad específica y cuando convergen todos esos actores en ese mismo escenario, eso es lo que de alguna forma hace que nosotros tengamos las herramientas suficientes para poder realizar la intervención. Y
También nos dice entonces que esos escenarios de intervención en los que nosotros desarrollamos nuestro quehacer como trabajadores sociales están siempre en constante movimiento. Y por eso la importancia de siempre estar como en el campo, en la jugada, por decirlo de alguna forma, para poder hacer como lectura de todos esos movimientos en los que se encuentra siempre la intervención social. Eh, Dentro de muchos aspectos que habría que tener en cuenta entonces para entender la intervención social o cómo se ubica esa intervención a través de las problemáticas sociales, tenemos digamos que tres situaciones específicas, pero antes de explicarles un poco estos tres punticos, eh, quiero como hacer una, un pequeño análisis frente a algo que este profe nos comparte con relación a cómo identificar o cuál sería un ejemplo de una problemática y cómo llevarlo entonces al campo de la intervención. Entonces él nos dice que normalmente cuando algo se hace visible, en este caso específico, pues cuando un problema social se hace visible, es cuando tenemos la posibilidad de transformarlo o llevarlo a la agenda pública y poderlo convertir, por ejemplo, en una política pública, ¿cierto? No sé si quieran de pronto o se les ocurre o de acuerdo al contexto en el que ustedes se han desempeñado y a la experiencia que tienen. Bueno, veo que se han conectado más personas. Johan, bienvenido. ¿A quién más tenemos por aquí? Bueno, Erika volvió. eh, y es una problemática que para ustedes, o de pronto de acuerdo al contexto del territorio donde ustedes habitan, una problemática que se haya convertido en una situación tan visible que, que de alguna forma o pasado un tiempo determinado se haya convertido en una política pública. ¿Quién me da un ejemplo de una problemática que ustedes sepan, a la que han sido cercanos y que se hizo visible por muchas personas en la comunidad y por lo tanto se tuvieron que crear como algunas acciones para ir en pro de la mitigación o la prevención de esta problemática, por ejemplo, en el escenario de políticas públicas? Veo que por aquí Julie nos está escribiendo, si quieres puedes activar el micrófono, no hay problema. Los feminicidios. Eh, ¿Qué específicamente? Bueno, ya activaste el micrófono, cuéntanos. Ah, ok, pero lo activó fue Paula. Julie era la que estaba hablando de los feminicidios. Paula, cuéntanos. Hola, profe, también pues se me viene a la cabeza en este momento los embarazos en menores de edad, que ya entonces surgió la necesidad de que las menores planificaran y de que las EPS hicieran pues como todo una política pública o desde las secretarías de salud para prevenir pues como este problema. Ok, muy bien. Y de hecho tenemos también no solo creación de políticas públicas, sino a nivel de organizaciones pequeñas, pues veo que se han incentivado mucho, sobre todo campañas. Entonces hacemos talleres en las instituciones educativas, creamos una cantidad de, por ejemplo, hay un programa que creo que existe en varios territorios, que es el de Joven Sano, y a través de ese programa entonces cómo accedemos también a la planificación familiar, que anteriormente era un asunto pues que no teníamos en muchos territorios, ¿cierto? Julie, yo quisiera que nos amplíes un poquito lo que nos cuentas frente a los feminicidios en qué sentido o qué experiencia o qué conocimiento específico tienes como frente a esta situación. Hola, profe, hola muchachos, buenas noches. Hola. Yo me refería al tema, era porque ya pues últimamente se ha notado, aunque la violencia contra la mujer siempre se ha manifestado, pero ahora se ha vuelto más un problema público, se ha incentivado más como las campañas en contra de la violencia contra las mujeres, ya hay movimientos políticos de mujeres que
que de pronto defienden como los derechos como tal de todas las mujeres, valga la redundancia en general. A eso como que me refería, como que ya es un tema más público, que se lleva más, digamos, a los periódicos, a los medios de comunicación, ya se ve más centrado en la política, entonces era por eso que me refería a ese caso. De acuerdo a eso se ha generado como más movimiento femenino. Perfecto, claro que sí, Julie, muchísimas gracias. Erika nos dice que se está escuchando entrecortado. No sé si a todos les esté pasando o de pronto es la conexión de Erika específicamente. ¿Me escuchan bien? Profe, yo te estoy escuchando bien. Ok, Paula, muchísimas gracias. Bueno, Profe, entonces quería dice hacer que otro aporte. claro que También sí. el consumo de sustancias psicoactivas, que ha obligado pues como a los diferentes gobiernos y a las diferentes administraciones a crear políticas públicas para abordar el tema, como por ejemplo atención pues eh, eh, a todas estas personas desde lo psicológico y lo psiquiátrico. Claro que sí. De hecho, ese era uno de los ejemplos que yo les tenía. Muchísimas gracias, Paula, por tu aporte. Em, y pues como hablando de territorios específicos, en este momento, pues ustedes saben que yo también trabajo en una comisaría de familia en el municipio de Envigado. Y aquí hay, por ejemplo, un programa súper chévere eh, que parte desde la Secretaría de Salud, que está ligado de alguna forma también al programa de salud mental y se llama Centros de Escucha. Y es un programa que inició, pues, o sea, tuvo como la iniciativa un psicólogo que actualmente pues también hace parte de mi equipo de trabajo, a quien aprecio mucho, y en algún momento él creó como esa idea, la llevó al municipio, escribió la propuesta, la acogieron, les pareció muy interesante y es un lugar o un escenario, o sea, digamos que tienen como varios puntos de atención y hoy en día ya lo conforman, o sea, miren lo bonito también de este tipo de propuestas, inició por una personita y en el momento tienen 9 profesionales trabajando pues en este programa como tal y es un programa que va direccionado sobre todo a la población, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tienen problemas de consumo de sustancias y cómo incluirlos dentro de la sociedad sin tantos juicios de valor, ¿cierto? Porque de alguna forma somos muy dados a estigmatizarlos, a ponerles como unos estereotipos específicos. Y entonces con ellos hacen jornadas, por ejemplo, vamos a hacer un graffiti hay un muro que el municipio tiene destinado para ello, entonces, ¿quién es habilidoso para la pintura? Vamos a crear murales, vamos a dibujar, vamos a crear escenarios específicos o vamos a crear a través del arte o cómo hacer un buen manejo del tiempo libre. Entonces es un programa súper chévere donde ellos se sienten incluidos, ¿cierto? Y así, pues por el estilo, hay muchas propuestas también. Por acá nos dice Johan, profe, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. También en mi trabajo lo hacen y se llama igual, me dice Paula. Se llama igual que Centro de Escucha, me imagino. Maravilloso. Johan nos dice que donde labora hacen campañas en zonas de influencia del proyecto para mitigar los impactos sociales que estamos ocasionando. Entonces, miren que realmente hacer análisis de estas problemáticas y cuando la gente lo empieza a hacer visible, es que desde las administraciones municipales crean la necesidad de que en efecto se proyecten o se ejecuten y pues obviamente se diseñen primero una cantidad de propuestas, proyectos, políticas públicas que vayan en pro del mejoramiento de estas situaciones y que cada día se van modificando también. No será lo mismo si hablamos de las problemáticas que se presentaban de pronto hace 15, 20 años y de las problemáticas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, anteriormente uno casi no escuchaba el bullying, es decir, ha existido desde siempre, pero no se nombraba como tal. Entonces ahorita es un tema que de alguna forma también ha venido teniendo pues como mucha trascendencia, el asunto del cutting, antes no se presentaba o no era tan visible o se manejaban muchos tabú, ahorita es un tema pues preocupante y que el gobierno tendrá que también movilizarse frente a ello. Entonces de ahí
y por qué quería como traer a colación como este tema específico, porque creo que es un reto grandísimo para nosotros como futuros trabajadores sociales y es la labor tan bonita que nosotros, o la función y casi que el deber que nosotros tenemos desde nuestra profesión y desde nuestros campos laborales, y es cómo movilizar este tipo de situaciones, cómo crear, por ejemplo, grupos y que dentro de estos grupos podamos diseñar, ¿por qué no?, propuestas que queden por escrito. Miren, es muy importante. A veces tenemos muy buenas ideas, pero si no las llevamos al papel, es muy complejo que nos las puedan aceptar. Entonces, tenemos que ser muy buenos creando proyectos, propuestas de intervención, precisamente para que sean tan llamativas que nos puedan decir sí. Vamos a sacar los recursos, el presupuesto se necesita. Entonces ahí nosotros tenemos una labor muy bonita y un reto muy grande precisamente en pro de la transformación. Se supone que nosotros, o que uno de los objetivos que nosotros deberíamos tener como trabajadores sociales es potencializar, gestionar, movilizar una cantidad de recursos en pro de qué, pues del bienestar social, del desarrollo integral de las personas con las que nosotros trabajamos, de mejorar la calidad de vida. Y si nosotros queremos lograr eso, pues creo que la manera más adecuada es a través de la creación de propuestas, y para eso tenemos que hacer un trabajo en red. Por eso, una de las virtudes o de las cualidades que debemos desarrollar nosotros como trabajadores sociales es la empatía, aprender a trabajar en grupo, porque pues solitos no podemos, solitos va a ser más complicado, pero si nosotros tenemos o nos unimos con un muy buen grupo de trabajo, pues seguramente vamos a poder crear una cantidad de propuestas muy interesantes. Bueno, veo que por aquí llegó Verónica también, bienvenida. Verónica, estamos precisamente hablando de cuáles, o si conocen alguna problemática específica que se haya hecho visible en tu territorio y que ello haya llevado a la creación de una política pública o un programa de intervención en tu territorio. De eso estábamos hablando en este momento. Así que si tienes algún aporte que hacer, pues bienvenida. Bueno, y en esta medida entonces estábamos hablando de cuál es la importancia de hacer visibles precisamente todas esas problemáticas que nosotros vamos encontrando en el camino, porque a través de ello es que se van a poder incluir en las agendas públicas y se van a poder como gestionar de alguna forma algunos recursos. Sabemos que en algunas municipalidades también nos van a cerrar muchas puertas, ¿cierto? Y creo que también es importante ser conscientes de ello. Lamentablemente no siempre se le da, o digamos que en algunos territorios hay prioridades, ¿cierto? Lo que para mí puede ser prioridad puede que para otra persona no lo sea, pero creo que eso no nos puede limitar para que podamos seguir tocando puertas frente a esas situaciones específicas que se nos presentan. Otro ejemplo, incluso ustedes lo mencionaban ahorita, y es, por ejemplo, con la violencia de género. Cuando este es un tema que se empieza a hacer visible, de alguna forma por medio de un consenso, es que se empieza a incorporar en la agenda pública dentro de esa perspectiva que nosotros tenemos de intervención social. Entonces, esta intervención social, pues de alguna forma está condicionada pues por la dinámica misma de esos territorios donde nosotros hacemos intervención. Y por eso entonces Alfredo Carballeda nos dice que nuestra intervención social definitivamente se vincula con una necesidad, y que las necesidades pues básicamente están de alguna forma dentro de esas problemáticas sociales. Generalmente cuando hablamos de una necesidad, de una carencia, es algo que me está generando afectación, algo con lo que yo no me siento bien, algo que me genera molestia y que de alguna forma necesitamos modificar. Pero también es importante hablar como de algunos aspectos microsociales, y enseguida vamos a mirar un poquito qué es eso de micro, meso y macro, que rodean a ese sujeto de intervención. Pues él lo nombra como sujeto de intervención, pero el sujeto no solamente hablando de una persona específicamente, sino de los actores sociales y de los usuarios y las personas con las que nosotros generalmente trabajamos. Y
y analizar muy bien cuál es esa demanda que ellos tienen, cuál es esa situación que les está generando de alguna forma como ese conflicto. Eh, y dentro de estos aspectos microsociales que rodean a estas personas y que de alguna forma demandan algo, pues hay un asunto que tendremos que analizar y que está relacionado con la sociabilidad que se construye alrededor de esa persona. Y cuando hablo de sociabilidad, hago referencia como a esos lazos, a ese modo de relacionamiento que tiene con las otras personas, la forma de interactuar que tiene con los demás. Y en esa medida, pues obviamente también es muy importante mirar, analizar o evaluar cuál es ese sistema de protección social con el que cuenta ese grupo, esa comunidad o ese actor específico. ¿Cómo así que evaluar ese sistema de protección? Es decir, tenemos que analizar cuáles son esos elementos en ese escenario específico que están en función de esa resolución de la problemática social, ¿cierto? Entonces, mirar cuáles son de pronto sus redes de apoyo, si tenemos si tenemos grupos organizados, es decir, es mirar todos esos elementos que componen esa situación específica en ese contexto de la persona como tal. Y dentro de esta evaluación es donde Alfredo Carballeda nos menciona que hay unos elementos, hay unos componentes que aparecen allí eh, que de alguna forma hacen parte del análisis que tenemos que hacer de ese contexto de las personas y que tiene que ver con lo macro, con lo meso y con lo micro. No sé si ustedes han escuchado el término, los términos, porque son tres, saben más o menos a qué hacen referencia, qué será eso, para qué nos sirve. ¿Alguien de ustedes nos quiere de pronto compartir? ¿Qué entendemos por eso de micro, de meso, de macro? ¿Son términos nuevos o de pronto ya los hemos analizado, los hemos trabajado? Porque yo sé que muchos de ustedes pues ya casi que ejercen o están o trabajan en lugares que de alguna forma les permite ir desarrollando como algunas estrategias relacionadas con el trabajo social. Sé que hay muchos de ustedes que también trabajan precisamente en proyectos de presupuesto y planeación municipal, entonces quizás algunos de ustedes estén familiarizados con el término. Sí, no, más o menos ni idea. Me escuchan, auxilio, me siento sola. Bueno, por fin veo que alguien está escribiendo. Ok, listo. Paula me dice que no. Vale, Erika, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Resulta entonces que dentro de ese contexto que nosotros tenemos que analizar, que es como lo primordial, o sea, y se los he dicho siempre en todos los encuentros, cuando nosotros vamos a analizar una problemática social, lo primero que tenemos que mirar es el contexto, ¿cierto? El escenario donde se está movilizando esa situación específica, cuáles son los actores involucrados, cuáles son las necesidades específicas. Y para poder analizar eso, entonces, digamos que partimos de todo lo que tiene que ver con el territorio, con el barrio, con el escenario específico. Entonces, lo macro, digamos que es todo lo que tiene que ver con las actividades, con los roles, con las relaciones interpersonales, con todo lo, digamos que con las vivencias, como con la parte experiencial que se desarrolla en ese entorno específico, ¿cierto? Cómo, cómo me comunico yo con la otra persona, cuáles son esos códigos que de alguna manera nosotros tenemos dentro de ese territorio específico. Y de alguna forma lo macro es eso que nos marca la historia, son como todos los antecedentes que nosotros podamos analizar, de dónde parte esa situación, hace cuánto se viene presentando, cómo era el territorio anteriormente. Entonces todo eso es lo que hace parte de lo macro. Cuando hablamos de lo meso,
es específica, ya lo vamos como bajando a un territorio más específico que está relacionado de pronto con el ámbito familiar, con la escucha, con la relación que se tiene con los amigos, es decir, ya no solo como desde no solo desde identificar esos antecedentes de la problemática como tal, a nivel histórico, cultural y demás, teniendo en cuenta los roles, las relaciones interpersonales, sino qué relación tiene esa problemática específica con el ámbito familiar, cómo se está viendo afectada la familia frente a esa situación específica, que podría ser, no sé, es que tantas situaciones, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el consumo de sustancias, bueno, todas las problemáticas que ya sabemos que hemos venido trabajando. Entonces, es identificar ya en un contexto como más individualizado, por decirlo de alguna manera, se ha modificado ese ámbito familiar y de amigos frente a esa situación específica. Y cuando hablamos de lo micro, es todo lo que está relacionado con la ideología, con las normas sociales, con los códigos que nosotros identificamos dentro de ese escenario específico. O sea, es lo que marca de alguna manera, no sé, las costumbres, los escenarios específicos que manejamos aquí. Entonces nosotros tenemos un grupo organizado, tenemos unos horarios, nos reunimos no sé cuáles días. Entonces, entender como esa dinámica ya en lo más singular, y que está permeado por un asunto ideológico, ¿cierto? Entonces es analizar eh, qué significado le dan estas personas a esa situación específica, cuál es el reconocimiento que hacen del otro como sujeto, y cuál es digamos que el modo de pensamiento o ¿cómo llamarlo? Sí, o sea, digamos como su ideología o lo que lo mueve frente a esa situación, porque podría ser que tengamos identificada la problemática, pero para mí tiene un significado específico y puede que para la otra persona signifique un asunto distinto. Entonces es muy importante analizar también como todo ese tema cultural y de normas sociales y de ideologías para poder aterrizar, digamos que de alguna manera un poco más las ideas, ¿cierto? Eh, Habría que analizar entonces el conflicto específico desde esa mirada, ¿cierto? Cómo los territorios, los barrios, los sectores están de alguna forma condicionados por un escenario macro, ¿cierto? Pero cómo de ahí entonces lo vamos bajando como a un escenario más singular que nos permita hacer como un diagnóstico o una caracterización, para poder hacer un plan de intervención. Eh, bueno, no sé cómo vamos. Hoy no quiero como saturarlos con mucha información porque digamos que es suficiente también como con los textos y la bibliografía que hemos tenido, con todo el rastreo que ustedes han realizado estos días frente a esa problemática específica que estamos trabajando. Cómo se han sentido con sus grupos de trabajo. Sé que hay algunos que se han ido desintegrando, por eso precisamente no hice configuración desde plataforma para evitar luego tener como conflictos al momento de de montar las calificaciones en sí. Estoy revisando en este momento la segunda entrega. Veo que muchos en general pues como que tomaron todas las recomendaciones que se hicieron en el primer encuentro, otros no del todo, pero bueno, creo que ahí vamos pues como muy juiciosos con esa tarea. Erika me dice que tiene una pregunta sobre el cuadro comparativo. Claro, cuéntame. En el modo de envío usted dice que es que hacer una captura de pantalla. Yo hablo de la captura de pantalla porque hay muchos que hacen el cuadro comparativo, incluso yo les sugerí una herramienta
pero óigase bien, sugerencia, cada uno pues utiliza la que quiera. Es más, si ustedes lo quieren hacer en un archivo de Word, pues no hay ningún problema, pero hay algunas herramientas que también nos facilitan hacer cuadros comparativos. Entonces, yo hablo de captura de pantalla es cuando lo hicimos de pronto en una aplicación específica, porque a veces pasa que cuando voy a abrir el enlace, no me lo permite, o sea, están bloqueados o están o no los pusieron públicos y los dejaron privados. Entonces, yo siempre les sugiero que si lo hacen como en alguna herramienta tecnológica, digital, o llámenla como la quieran llamar, eh, acudamos como a tomarle una captura de pantalla porque a veces no me lo permite visualizar. Es por eso, a eso me refiero. Pero si tú, por ejemplo, lo haces en Word, en PowerPoint o en cualquier programa, pues como un programa del Office en sí, no es necesario. Simplemente adjuntan pues como el archivo donde se desarrolló la propuesta y ya. Profe, qué pena. Lo que pasa es que ayer subí el trabajo el que teníamos para entregar ayer y no me cargó, no me aparece reflejado, pero no sé, es que lo subí por la aplicación del celular, no sé si por ahí se permita. Seguramente es por eso, pero los demás compañeros subieron el trabajo. Sí, profe. Bueno, no, entonces no hay problema. Es decir, yo siempre les sugiero que todos lo suban, pero si tus compañeros lo hicieron, pues entonces con eso tienes también tú la retroalimentación. Entonces no te preocupes, Ah, listo. gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Erika me dice que si la fecha de la evaluación sigue intacta. Hasta ahorita sí. No recuerdo en este momento en qué fecha la puse habilitada, la verdad no lo recuerdo, pero pues normalmente se va a dejar habilitada 2 días, igual que la vez pasada. Ustedes saben que justo el 15 de noviembre es el día que finaliza el curso. Posiblemente sí la tenga activa para ese día, no lo recuerdo. Pero sí, o sea, será la próxima semana y yo en los anuncios del inicio de semana les estaré contando pues como cuáles son las fechas específicas en las que va a estar habilitada la evaluación como tal. ¿Listo? Ok, 13 de noviembre. Sí, seguramente. La verdad no recuerdo porque como son 3 cursos distintos, cada curso tiene una fecha diferente. Pero en caso de que vaya a hacer alguna modificación, pues obviamente se los pondré en los anuncios y ustedes en el calendario podrán identificar cuándo está activa. Listo. Bueno, pues son las 7:45. Tienen tiempo de ir a tomarse un cafecito, a comer alguito para que se conecten con el encuentro que tenemos con la cátedra abierta de las 8, pues para quienes van a participar. Ustedes saben que no es un asunto obligatorio, pero son espacios muy interesantes y sería rico que podamos pues como hacer parte de ellos. Listo. Claro, Julie, cuéntame. Profe, qué pena. Lo que pasa es que, bueno, a mí me había quedado claro con las actividades que hemos estado presentando que nosotros comenzábamos con la problemática y que dentro de ese trabajo, a medida que fueran pasando el resto de las actividades, lo íbamos alimentando, ¿cierto? Sí, ¿Ese cuadro comparativo sigue siendo ahí o esa parte? esa sí, esa parte. Ah, De hecho, ok. pues yo también se los compartí, Julie, en el primer encuentro y les dije como que, a ver, estas Ah, primeras dos bueno, profe. actividades son como 3 actividades de una tarea macro, pero el cuadro comparativo sí ya es una actividad absolutamente independiente, ya no hablamos de la problemática como tal, sino que hacemos, no, o sea, ya no se alimenta en el mismo archivo, listo, es una actividad. Ay, profe, sí. Qué pena, se me había olvidado, Ok, pero no, ya, tranquila. muchísimas No te gracias. preocupes, Julie, con muchísimo gusto. Listo. Bueno, y lo otro, aviso parroquial, por favor, quienes no han realizado la evaluación docente, les invito a que ingresen al enlace. Esta semana se los volví a compartir. Yo nunca, pues no me voy a enterar de quién dice qué, entonces pueden decir todo lo que quieran, porque no nos aparecen los nombres específicamente, nos aparece es el número de estudiantes que han participado en la evaluación, pero es un asunto como muy privado para que no se angustien y no sientan temor a veces de expresar alguna situación que quieran expresar porque piensen que, ay, no es que la profe se va a dar cuenta que soy yo y qué maluco, no.
cosas positivas, también muy ricos, y hay cosas a mejorar, pues obviamente ese es el objetivo también de la evaluación. Entonces les invito a que muy juiciosos ingresemos al enlace a quien no lo ha hecho. Listo. Y pues bueno, no siendo más, muchas gracias a ustedes. Este es el último encuentro sincrónico que tenemos en el curso. Espero que tengamos la posibilidad, Dios mediante, de vernos en otros cursos, o algunos dirán, ay, qué pereza con la profe Adri, de pronto otros dirán, qué rico, es normal, ¿cierto? Pero bueno, para mí sería pues obviamente un placer poder compartir nuevamente con ustedes en un próximo bloque, así que qué rico, pues espero que aprovechen también este descansito, ya casi salen a vacaciones, ya casi salimos a vacaciones. Entonces, bueno, que aprovechen también este tiempo, esta época navideña para compartir con sus familias y demás. Les mando un abracito, muchas bendiciones. Estén pendientes de las retroalimentaciones que les estaré pues como publicando. Y, y pues bueno, muchísimas gracias por su participación y por quedarse de principio a fin conmigo en el encuentro. 7:48 de la noche. Yuli me dice, no, profe, con usted las clases y los cursos son muy claros, muchas gracias, gracias a ti, Yuli, gracias, Erika, amén, para ti también. Bueno, no sé quién más escribió por aquí, Paula también escribió, feliz noche para ti, bueno, para todos, un abrazo gigante, y pues a quien se conecte ahorita, por ahí nos encontraremos entonces en la cátedra con el profe John, que también además pues, son muy ricas las cátedras con él, entonces hay que aprovechar esos espacios. Un abracito, que Dios les bendiga. Mañana tendrán la grabación en plataforma, listo. Que estén muy bien.